Bueno, vamos con el análisis estilístico de la poesía. No se preocupen si no llegan a ver todo lo que escribo, porque después les voy a hacer un escaneo para que lo puedan leer bien. Bien, nosotros vamos a ir señalando en nuestra copia de la poesía, que tienen que hacerla obviamente, ¿sí? En una hoja aparte. Vamos a escribir, ustedes seguramente del lado de atrás de la hoja van a poner esto, figuras retóricas. ¿Qué son las figuras retóricas? Bueno, todos los recursos que el poeta usó para construir el significado de esta poesía. A ver si se llega a ver. ¿Sí? Figuras retóricas. Bien, ¿cuáles son esas figuras retóricas? Vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. Bien, algo que aparece muy poquitito acá son las imágenes sensoriales. ¿Qué son las imágenes sensoriales? Bueno, son las partes de la poesía, las figuras, las palabras, que refieren a conceptos que nosotros percibimos a través de los sentidos, a través de la vista, del tacto, del olfato, del gusto, del oído. En esta poesía no se habla mucho de las cosas que sentimos a través de, perdón la redundancia, de los sentidos, sino más bien habla de sentimientos. Entonces, tenemos básicamente una sola cosa, una sola imagen visual tal vez que tiene que ver con esto, con el árbol florido, porque percibimos a las flores en general a través de la vista. Hay otras formas de percibirlas, pero vamos a hacer de cuenta que eso es una imagen visual, ¿sí? Lo que el árbol tiene de florido y lo que tiene sepultado, lo que vemos y lo que no vemos. También se refiere a eso. Entonces vamos a marcar esas como imágenes visuales. No tenemos otras cosas de este tipo, ¿eh? No hay nada que percibamos por el oído, ni por el olfato, ni por el gusto, ni por el tacto aquí en esta poesía. Yo al menos no lo encontré. Pero tenemos sí otras figuras retóricas. Fíjense que en esta poesía aparece una metáfora. Les recuerdo qué significaba la palabra metáfora o en qué consiste, ¿no? La metáfora consiste en nombrar algo con un nombre simbólico. Por ejemplo, si en vez de decir el sol alumbraba los campos, yo podría decir la lámpara diurna iluminaba los campos. Y estoy hablando del sol, igualmente, ¿no? Sin llamarlo por su propio nombre. Estoy usando una figura en lugar del nombre. Cuando yo les conté el año pasado el significado de la metáfora, les conté una historia de cuando mi niña era chiquita y preguntó qué era una metáfora y le expliqué que era otro nombre para una misma cosa. Íbamos caminando por la calle y apareció popó de perro y en vez de decirle cuidado no pises el popó, era cuidado no pises las ciruelas. Y a partir de ahí quedó el nombre, la metáfora, ¿no? Ciruelas en vez de popó de perro. Es un poquito poco refinado el ejemplo, pero creo que sirve para que entendamos. Bien, ¿cuál es la metáfora que hay en este texto? Bien, la que yo encontré es la que está en el último terceto, que usa para resumir todo el significado. ¿Y qué metáfora es? Es la metáfora del árbol. Lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. El árbol florido es una metáfora, ¿sí? Toda esta situación que le pasó se puede resumir en esta metáfora. Lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Entonces, la metáfora es, en este caso, el árbol, ¿sí? Y yo la voy a señalar aquí abajo, metáfora. Y quedaría, no se llegan a ver, así. Bien. Hay cosas un poquito más complejitas. Fíjense de qué manera está formada esta poesía. Van a ver que uno de los recursos que más usa el poeta, que ya lo señalamos en el cuadrito acá,
uno de los recursos que más usa es la oposición de los conceptos. Recobrar con perder. Perdón, estaba acá, perder. Conseguir con soportar, ¿sí? Estos dos. Estar enamorado con haber estado herido. Estos dos. Sufrir y llorar son sinónimos, ¿sí? De acá, de vuelta acá, sí, fíjense. No se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Un par de opuestos. Lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Otro par de opuestos. ¿Qué son esos? Esas oposiciones, ¿sí? ¿Logran ver? Recobrar, perder. Conseguir, soportar. Estar enamorado, estar herido. Gozar, padecer. Florido, sepultado. ¿Llegan a ver que son opuestos? Bien. A esa figura de poner cosas opuestas le llamamos oxímoron. Nombre raro, ¿no? Oxímoron. ¿Logran verlo? Una naranjita, los opuestos. El oxímoron es la contraposición de conceptos. Tenemos dos conceptos opuestos, claramente enfrentados. Cuarto recurso o figura retórica, lo voy a marcar con amarillo. Y esto es muy evidente. Sí para recobrar, sí para conseguir, sí para estar. Fíjense cómo repite palabras, ¿no? Sí para, sí para, sí para. Tengo y tengo, porque después de todo, porque después de todo. Fíjense cómo va repitiendo las mismas palabras, ¿sí? A esa repetición de palabras le llamamos repetición anafórica. Me quedo chueco. Entonces, la repetición de palabras se llama repetición anafórica. ¿Sí? Está pintado de amarillo. Pero lo único que repite no son palabras, sino que también repite estructuras. Fíjense que tengo una estructura que dice, sí, para recobrar lo recobrado, debí perder primero lo perdido. ¿Sí? Esa estructura gramatical es exactamente la misma estructura que aparece acá. Sí, para recobrar lo recobrado. Sí, para conseguir lo conseguido. El sí con el sí. El para con el para. El infinitivo con el infinitivo. El artículo con el artículo. El participio con el participio. Exactamente la misma estructura. Segundo verso tiene la misma estructura que el cuarto. Verbo, verbo. Infinitivo, infinitivo. Artículo, artículo. Participio, participio. Son estructuras similares. ¿Dónde más tengo esa estructura? La tengo acá y la tengo acá. Perdón, mentira. Es la misma estructura, pero esta estructura es otra forma. Tengo con tengo, por, bien, bien, sufrido, el participio con participio, artículo, artículo, participio, participio. Acá tengo otra. Y acá tengo otra más. Porque después de todo he comprobado que no se gocen de lo gozado, sino después de haberlo padecido, esta estructura es similar a esta. Después de todo he comprendido que lo que no tiene florido vive de lo que tiene sepultado. Fíjense, porque, después, de, todo, comprobado, comprendido. Ven que se repiten prácticamente las mismas palabras y la misma estructura sintáctica. El que con el que no se goza, lo que no tiene florido viene gozado. Bien, son estructuras repetidas. ¿Cómo se llama esta repetición de estructuras sintácticas? Bien. A esa repetición de estructuras sintácticas le llamamos paralelismo sintáctico. Y me quedó, así voy a borrar la que estaba mal. Verán que extraño el pizarrón. Vamos a borrar esta, que esta no va. Y tendría que quedar así. ¿Logran verlo?
el paralelismo sintáctico. Bien. Y vamos a ir a la cuarta parte de nuestro análisis en un nuevo videíto.